Buenos días amigos, ¿qué tal? Hoy sábado nuevamente aquí en el programa Inmigración y Usted. En solo segundos me van a llamar de la cabina de la estación La Jefa y si ustedes quieren enviar preguntas durante el programa pueden hacerlo al 786-484-5177. Pueden enviar sus preguntas por escrito y entonces durante el programa me las van a leer. Este programa, como saben, se ve por Facebook y también está en vivo por La Jefa Radio, por internet. Así que pueden seguirnos, pueden escucharnos y después van a tener acceso a este programa por el canal de YouTube. Como les explicaba, ya en solo segundos, ya me avisaron, me van a estar llamando y comenzamos. Me gustaría que me fueran diciendo cómo es que se escucha, porque de hecho hoy estoy en una tableta diferente, no es la que uso usualmente, así que si me escuchan bien, si se ve bien, déjenme saber para yo saber que tengo la audiencia ahí escuchándonos. Aquí me pueden escribir los comentarios. Ya veo que se están conectando. Me encantaría que me dijeran si se puede escuchar bien. Y ya en segundos comenzamos eh, para dar respuesta a las preguntas que nos han enviado en el programa, en la estación La Jefa. Aquí está. Pregunta durante el programa se la puede hacer a la abogada de inmigración Idalis Pérez. Hola. Hola, ¿cómo está, abogada? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo pasaron la semana? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Ocupadita, pero contenta. Todos bien por acá. Así que lista. Veo que ya hay varias personas que se están conectando. Estoy usando hoy una tableta diferente a la que uso usualmente y me gustaría que me escribieran en los comentarios si se escucha bien porque ustedes saben que este programa es en vivo, todo, preguntas en vivo, respuestas en vivo, todo es en vivo. Entonces aquí no se edita nada. Algunas veces la tecnología falla y es necesario que me dejen saber para yo poder trabajar en eso. Y espero que se escuche bien. Así que, ¿cómo has estado? ¿Cómo está toda la familia? Bien, bien, gracias a Dios, abogada, todo bien. Ah, ¿Y usted qué tal? sí, todo bien también. Hoy fue un día un poco rápido en la mañana porque recuerda que el niño juega béisbol, juega pelota y entonces le estamos ya corriendo con las prácticas bien temprano en la mañana y se complican algunas veces los horarios, pero bueno, todo se llegó a tiempo, así que estamos bien. Qué bueno, abogada. Quisiera comenzar con la información o quiere que nos contesten si ya está, si se escucha a través de Facebook. Bueno, me gustaría que me contestaran. Veo que hay personas que están conectadas, pero no me dejan saber si se puede escuchar. Si me escribieran los comentarios, si no, ya yo comienzo. No sé si el jefe está por ahí Sí, y me puede... estoy eh, esperando su mensaje, porque el, él siempre está al pendiente. ok, Estoy bueno, esperando pues, su mensaje de confirmación si se escucha o no. ok. Pero por lo tanto, para la gente que nos esté escuchando y viendo a través de Facebook por primera vez, recuerde, el programa se llama Inmigración y Usted con la abogada de inmigración Idalis Pérez. Todos los sábados a las 10 de la mañana a través de La Jefa y también en vivo a través de Facebook. La abogada de inmigración Idalis Pérez hace Facebook Live para que usted ahí también le pueda enviar su pregunta, le puede hacer su pregunta ahí a través de los comentarios. Sígala en Facebook, comparta la página, dele like. También a través de YouTube la encuentra como Idalis Pérez, ¿correcto, abogada? Sí, Idalis Pérez, abogada de inmigración. Idalis Pérez, abogada de inmigración. Y también si usted desea enviar su pregunta aquí al teléfono de cabina, lo puede hacer a través de un mensaje de texto o de WhatsApp al número en cabina 786-484-5177, 786-484-5177. Abogada de inmigración Idalis Pérez, contestando sus preguntas, aclarando sus dudas, sus preocupaciones, aquí a través de La Jefa y también a través de Facebook Live.
Así que yo creo que comenzamos con la información, abogada. Bueno, sí, en realidad información vamos a tener un poquito más adelante sobre una propuesta que se ha presentado, pero vamos a tener más detalles en otro programa, pero quiero que sepan que hay una propuesta de inmigración y estoy siguiéndola y vamos a dar información según eso vaya ocurriendo. Ahora, hemos recibido muchas llamadas y muchas preguntas en el canal de YouTube sobre los cubanos recién llegados y se me ocurrió, como les había dicho la semana pasada, que es necesario tener una orientación para cubanos recién llegados y creo posible hacerlo a las 7:30 el martes 15, o sea, el próximo martes a las 7:30 de la noche por el canal de YouTube. Vamos a hacer una orientación en vivo donde usted va a poder enviarme sus preguntas y yo le voy contestando y así me ayudan a hacer el programa porque yo no hago esto todos los días. Este programa sí todos los sábados, pero normalmente no hago YouTube Lives, así que sería bueno que me ayuden a contestar sus preguntas. Tengo un plan de cosas que ya me han preguntado por los otros programas que hemos tenido y quiero darles respuestas, pero si ustedes tienen preguntas específicas, con eso me las hacen durante el programa y nos ayudan a establecer una mejor orientación que llegue a más personas. Así que eso va a ser este próximo martes a las 7:30 hora de Miami, 7:30 de la noche. En cuanto a las personas que están en corte, algunas audiencias se cancelan, otras continúan. La corte tiene ahora un plan donde todo se debe presentar de manera electrónica. La Corte de Inmigración antes no hacía eso, había que enviar los paquetes de documentos así, se enviaban por correo o se llevaban en persona. Ahora vamos a tener la posibilidad de hacer todo en línea electrónicamente, va a ser un requisito. Así que eso es algo, a algunos les gusta, a otros no, a nosotros nos va a gustar. Así que eso es una noticia para los que estamos en corte. Y ya que estamos hablando de corte, es importantísimo que sepan que si usted tiene un caso de corte y no tiene abogado, es importante que nos llame porque hay muchos casos que podemos cerrar en la corte. Yo siempre les hablo de lo que es la discreción de un fiscal de continuar con un proceso de deportación o no, la autoridad que tiene un fiscal, y en estos momentos esa discreción se está ejerciendo, se está utilizando muchas veces y hemos logrado muchos casos donde la persona verdaderamente no tiene un buen caso para presentar, no tiene un buen asilo, no tiene un buen caso de la ley de los 10 años, faltan algunos requisitos, pero sí califica para lo que le llamamos PD o Prosecutorial Discretion o criterio fiscal, donde se puede cerrar el caso, quizás tenga un beneficio ante inmigración, mas no lo tenga tan bueno ante la corte. Se pueden hacer esas negociaciones si usted tiene un abogado que está trabajando en eso. Así que déjanos saber si le podemos ayudar, porque tal vez usted no quiera ir a juicio y tenga algo mejor. Podemos ayudarle en eso, puede llamar, hacer una consulta y vemos cómo le podemos cerrar su caso de manera administrativa o cerrarlo de una vez, porque no queremos estar en proceso de deportación, al menos que vamos a ganar la defensa que tenemos. Así que eso es una opción para los que están en proceso de corte. Si quieres podemos dar inicio a dar las respuestas. Parece que sí se escucha. A dar las respuestas a las preguntas que nos han enviado. Claro que sí. Recuerde nuevamente el número de cabina. Si usted quiere enviar su pregunta al programa, puede hacerlo a través del 786-484-5177. 786-484-5177. Ya nos confirmó el gerente que sí se escucha perfectamente bien. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice: hola abogada, buenos días, Dios la bendiga, la escuché por Facebook y YouTube y por la jefa. Dice, para hacerle una pregunta, porque soy ciudadano cubano y salí bajo fianza, pero tengo miedo creíble y tengo la I-220. Yo puedo aplicar para la ley de ajuste cubano, ya hice la aplicación de asilo. Bueno, lo mejor que me ha dicho es que ya hizo la aplicación de asilo, porque para los cubanos es importante hacer esa solicitud para reservar ese derecho a esa audiencia de asilo que muchas personas regalan porque no la hacen a tiempo. Es importante que haya hecho el asilo. Ahora,
Si va a calificar o no para el ajuste cubano va a depender de exactamente cómo entró a los Estados Unidos, porque las personas que se les reconoce que califican son aquellos que inmigración les ha dado un parol o entraron por la garita y entonces dijeron knock knock, tocaron la puerta, pidieron permiso, tuvieron una entrevista con un oficial que después los dejó pasar y les dio una I-220A o un parol. Así que la manera de entrada a los Estados Unidos es la que va a definir por ahora si califica para el ajuste cubano o no. Porque hay muchos que entraron que les dieron una I-220A, pero que ahora le están enviando un parol porque ya se estableció que denle lo que le den, si entraron por la garita, es un parol. Ahora, no se ha establecido y hay muchas demandas pendientes si aquellos que cruzaron la frontera por otro lado, no por la garita, se les va a reconocer esa I-220 como un parol o se les va a mandar un parol. Esa parte no está decidida, hay muchos casos pendientes, no necesariamente casos pendientes sino litigio sobre ese tema. Así que les tendré más información en cuanto yo la reciba, pero lo mejor que esta persona ha hecho es que ya presentó su asilo. Eso hay que hacerlo porque uno no sabe qué va a pasar en un futuro. Y si no logramos que ese documento I-220A se reconozca como un parol o se les dé un parol más adelante, entonces es necesario tener una manera de defender la deportación y eso sería con una solicitud de asilo. Así que síganos porque ya les recuerdo que el martes a las 7:30 por el canal de YouTube vamos a tener una orientación para los cubanos recién llegados y esto es una de la información que quiero dar. Y mientras más me llegue a mí, más información yo les estaré dando. Eso cambia diariamente. Así que gracias por seguirnos y lo invito a que vaya al programa, que se hagan subscribe, que se suscriban en el canal para que puedan recibir esa información el martes. Claro que sí, recuerde, puede hacer su consulta con la abogada de inmigración Idalis Pérez a través del 305-274-9266, 305-274-9266. La siguiente pregunta que tengo por aquí dice, mi esposo es cubano, yo le hice la reunificación, le aprobaron ya el caso, pero él entró por frontera y se entregó a inmigración. ¿Qué se puede hacer ahora? Ok, entró por frontera y se entregó. Entonces, pero ya le había hecho una petición. La reunificación es una reclamación, es una I-130. Y antes, hace un tiempo, Cuba tenía un programa de reunificación familiar que le daban un parol y la persona no tenía que esperarse todos los años que regularmente se espera para una reclamación familiar. Entonces, lo que esta persona me quiere decir, lo que yo entiendo, es que la I-130 ya está aprobada, más él no esperó la entrevista que le corresponde tener en Guyana. Claro, están demorando muchísimo. Tiene que hacer una consulta para ver qué se puede hacer, porque hay casos donde si no vamos a lograr el ajuste cubano, porque ese documento que le han podido dar en la frontera no es suficiente para el ajuste cubano y esta persona tiene una reclamación familiar ya aprobada, tenemos que considerar eso porque la reclamación le va a poder dar una residencia, más lo demás no se sabe qué va a pasar. Así que le recomiendo una consulta porque en algunas situaciones como que uno, vamos a decirlo en cubano, mete la pata y después tiene que sacar la pata. Entonces necesitamos saber cómo hacer que este caso se logre a nivel de petición familiar porque es más seguro. Así que hay que conversar de detalles, que ya este no es un caso regular para la mayoría de los cubanos, pero es interesante tener una petición aprobada porque existe un perdón para las personas que entran ilegal. Así que esa persona quizás califique para un perdón y eso se inicia durante el proceso en que está aquí. Se aprueba aquí y después la persona tiene que salir a Guyana donde le den la residencia cuando se apruebe el perdón, que por lo menos demora 2 años. Así que hay muchos temas que conversar, pero este es súper interesante. También hay que pensar que si esta persona que acaba de cruzar está protegido bajo la 245I, un tío que pidió a su mamá hace muchos años, antes del 98. Entonces, quizás esa persona pueda usar la reclamación de la esposa, reunificación,
con una petición antigua de un tío, porque paga la multa y se ajusta aquí, pero no es por ajuste cubano. Así que hay varias opciones y esa es una que no es muy común para los cubanos, pero sí hay que considerarla. 305-274-9266, consultar con la abogada de inmigración Idalis Pérez. La siguiente pregunta dice, ¿puede una persona ingresar si la visa se vence en junio y va en mayo por 20 días? Usualmente quieren que tengas promedio de 6 meses en la visa, porque imagínate, puede que le den una entrada muy limitada antes de la fecha que se venza. No necesariamente debe ser así, porque uno cuando entra, normalmente como turista le dan 6 meses y la estadía no la da la visa como tal, la estadía la da el oficial de migración que le da 6 meses de acuerdo al documento que usted tiene en el pasaporte el día que entra. Esa visa que está en el pasaporte no se puede extender aquí. Entonces, normalmente, si usted cumple con sus términos, se puede ir en ese periodo de tiempo. Pero sí he escuchado varias veces donde se supone que tenga más tiempo, más de 3 meses por lo menos, en la visa para poder ingresar a los Estados Unidos. Debe tal vez llamar a la agencia de viaje y porque todo eso puede ser algo que un día está de una manera y hay un oficial que lo dejó hacer y otro está de otra. Entonces, no le puedo dar una respuesta tan precisa en algo así que puede ser a discreción del oficial. Inmigración y usted con la abogada de inmigración Idalis Pérez a través de la jefa todos los sábados a las 10 de la mañana y también a través de Facebook Live. Siga la página de la abogada, dele like, comparta la página para que siga de esta manera mucha gente se entere de este programa y también de la valiosa información que nos trae la abogada de inmigración Idalis Pérez. También recuerde que ahí también le puede hacer su comentario, su pregunta a la abogada de inmigración de Idalis Pérez o también puede enviarnos su pregunta al teléfono de cabina 786-484-5177. La siguiente pregunta dice, hola abogada, una consulta. Si estoy casada y mi esposo está ilegal en los Estados Unidos, ¿yo puedo pedir visa? Está casada y el esposo está ilegal. Bueno, pedir visa, todos podemos pedir visa. Ahora, diciendo la verdad en esa solicitud, que es lo que hay que hacer, va a ser difícil que le otorguen a una persona una visa cuando el esposo está aquí, porque lo normal es pensar que uno quiere reunirse con su familia, con su esposo y quedarse. Entonces la posibilidad de que un oficial de inmigración le dé una visa de turista a alguien para visitar a su esposo y pensar que verdaderamente se va a regresar a su país y que tiene intenciones solamente de turismo, va a ser difícil convencer a un oficial de eso. Yo no le digo que no lo haga, pero las probabilidades no son muy altas. La siguiente pregunta dice, hola, mi pregunta es si los ecuatorianos podemos aplicar para la visa H2B. La visa H2B se basa en la necesidad de una compañía de tener un personal específico en un tiempo donde, como le llamamos peak time, donde hay trabajos fuertes, donde hay una necesidad inmediata para un trabajo específico y sí se puede solicitar. Lo que tienes que tener qué empleador, o sea, qué trabajo va a hacer y definitivamente sí, lo puedes solicitar. 305-274-9266, 305-274-9266. Abogada de inmigración Idalis Pérez contestando sus preguntas a través de la jefa. La siguiente pregunta dice, hola, mi pregunta de mi caso de VAWA aprobado. En la aplicación nunca dije que había salido del país en el 2004, solo la primera entrada en el año 2000. Y de alguna manera ellos saben que yo había salido en el 2004 y acepté que salí. Pienso que me negaron mi residencia. ¿Qué puedo hacer en mi caso? Ok, perdí un poco la voz, de momento se perdió un poquito la voz. Tengo entendido que la persona tenía VAWA, solamente mencionó
la entrada del 2000 como primera y única entrada en su solicitud. No mencionó que había salido y entrado en el 2004 también. Y cuando hizo la solicitud de residencia por VAWA, se dan cuenta de esa otra entrada y le niegan el caso. Eso es lo que ella dijo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, primero que todo, cuando uno hace una solicitud de inmigración, tiene que decir la verdad. No pueden haber, y esos son datos súper importantes que tiene que decirse. ¿Por qué? Porque VAWA tiene una opción, y esto quizás se habló en la entrevista, y por eso es bueno llevar un abogado a la entrevista, porque algunas veces los oficiales le dicen a uno, ya, se acabó y no más. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Si hay una excepción. Las personas que tienen VAWA, un waiver específicamente para VAWA. Y si una persona estaba viviendo una relación de violencia y la salida y la entrada tiene una relación, un nexus con la violencia que sufrió y por lo que ya le aprobaron el VAWA, entonces uno tiene un caso para pedir un perdón por esa entrada. Ahora ahí lo que llama la atención es que no lo había dicho. Generalmente cuando uno no dice las cosas como que se está haciendo el loco y entonces queda como que estaba tratando de hacer un fraude. En vez de decir, sí me fui y me fui por esto. Entonces con un abogado, el abogado sabe la excepción y el abogado sabe documentar el caso de manera que la salida, si estaba conectada con el abuso, hay excepciones y eso se explica de antemano para que no quede como que usted mintió y para que no quede como que no califica. Así que no he visto la decisión, me encantaría revisarla porque si es tajante, es de no hay más nada para usted, hay que revisar porque quizás el abuso estaba ocurriendo en ese tiempo y tenemos que tratar de hablar de eso en una solicitud para un perdón. Y el perdón no se lo dan a todo el mundo, hay que establecer un caso, pero existe, y cuando existe un perdón por esa entrada ilegal y que existe bajo VAWA, porque no existe para otras personas, la excepción es solamente VAWA. Y para aquellos que nos ven y nos escuchan y no saben qué es VAWA, VAWA es la ley que protege a personas que son víctimas de abuso físico, emocional, sexual de su pareja casado legalmente con una o un residente o ciudadano. También aplica a los padres que son abusados por hijos, residentes o ciudadanos, y a niños también. Así que es una ley, pero tiene ciertas excepciones que no existen en otras leyes. Y una de ellas es que el VAWA permite salir y entrar ilegalmente más de una vez cuando se conecta con el abuso, porque hay situaciones donde las personas huyen del abusador o de la abusadora, porque esa ley protege a todo el mundo, y entonces es importante establecer eso. Así que esta persona no se debe quedar con esa decisión nomás, tenemos que ver si el oficial tomó en cuenta esta excepción y le da esa oportunidad de solicitar el perdón si califica. Así que haga una consulta para poder ver si usted todavía puede luchar por la residencia. 305-274-9266, 305-274-9266. Por aquí tengo una pregunta a través de WhatsApp. Dice, abogada, ¿puede una persona aplicar al mismo tiempo de una visa C1, C2 que tripulante al mismo tiempo que con la visa B1, B2? Bueno, sí, porque puede tener las dos visas en el pasaporte y es la manera de entrada la que define, porque la C1, C2 de tripulante es para trabajar en un barco, entonces en un crucero. Entonces se puede tener una visa de turista cuando uno viene de turismo a los Estados Unidos y se puede tener una visa de tripulante si tiene un trabajo con Carnival, con Royal Caribbean o con una compañía. Así que sí se puede tener las dos. Ok, la siguiente pregunta también la tenemos a través de WhatsApp. Dice, yo era residente legal en este país, pero tuve un accidente, un choque, no hubo heridos. Estuve preso 2 años, cumplí y me soltaron aquí mismo. Después encontré un chequeo de policía y me deportaron, según ellos, porque había una ley retroactiva.
Estoy en este país y no he tenido más problemas. Podré obtener otra vez mi residencia. Me dieron 10 años, pero no regresé. Pero no esperé y me vine otra vez a Estados Unidos y aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la verdad es que es un caso que uno tiene que estudiar bastante porque la razón del por qué lo deportaron hay que saber que si fue correcto o no. Pero a la misma vez, inmigración puede haber cometido un error en una deportación. Y ustedes, si ven al YouTube, van a ver un caso donde nosotros pudimos traer a un señor que lo deportaron hacía 8 años erróneamente y lo trajeron. Inmigración lo tuvo que traer. Pero el error de inmigración se corrige cuando uno hace un trámite legal, entonces inmigración lo reconoce y lo trae. Pero ¿qué sucede? Dos mal no hacen un bien. Entonces, si inmigración lo deportó y no se esperó y cruzó de nuevo ilegalmente, ahora la cosa está más complicada que lo que era antes. Así que usualmente cuando uno entra, se regresa antes del tiempo y se regresa de manera ilegal, sin pedir un permiso de regreso ni nada, usualmente arruina el caso completamente. O sea que el error de inmigración, quizás él no tenía una orden de deportación, tenían que haberle dado un juicio porque un residente no se puede deportar sin una orden de deportación. Tenemos que ver si calificaba para algún beneficio y de pronto no se lo dijeron. Tenemos que ver qué fue el caso donde 2 años detenido fue bastante tiempo. ¿De qué se trata? Para ver si el caso originalmente se hizo correctamente, hay que estudiarlo. Si a él lo deportaron erróneamente, tenía que haberse quedado allá, contratar un abogado aquí, resolver la situación, apuntar a inmigración y decir esto está mal, un juez va a arreglar la situación y después lo traen. Pero no se puede atrever a regresar asumiendo que fue errónea la decisión de inmigración, porque entonces, como le digo, 2 mal no hacen un bien. Y él quizás hubiese tenido un caso, pero al regresarse así, yo dudo que lo tenga. Sin embargo, siempre me gusta decir, bueno, yo no tengo la última palabra y usualmente puedo analizar y ver excepciones en algunos casos. En este no sé si la vamos a encontrar, vale la pena revisarlo. Pero sí le digo a todo el mundo, usted no puede asumir que la decisión de deportación fue errónea y simplemente cruzar. Usted tiene que advertir a inmigración, hello, yo creo que esto está mal, una moción de reapertura, un juez tiene que ver esto, a mí me deportaron erróneamente, yo quiero otra revisión, hay errores, entonces uno pone todo en marcha, pero no puede tomar la decisión por cuenta propia de regresarse ilegalmente. Haga su consulta llamando al 305-274-9266, 305-274-9266. Siguiente pregunta que tenemos aquí dice, disculpa abogada, mi esposo fue detenido en McAllen, Texas. Tenía poco tiempo de entrar a los Estados Unidos, sin documentos, pero ya había sido deportado hace 7 años. Quisiera saber cuánto tiempo pasará detenido. ¿Habrá manera de que se pueda quedar en el país para poder empezar su trámite? Bueno, ahí es igual, porque ya parece que lo deportaron. Entonces la posibilidad de que le den una fianza viendo que ya lo deportaron y regresó es baja. Así que hay que ver, no tengo suficiente para decirle que va a poder iniciar un trámite, como ella menciona, porque el iniciar un trámite asume que califica para algo y usualmente cuando uno entra más de una vez a los Estados Unidos o entra después de ser deportado, usualmente se arruina todo y no podemos aplicar para nada. Así que no estoy muy clara en cuanto a qué trámite se va a poder solicitar. Usualmente cuando uno regresa, cuando lo agarran así, lo único que puede hacer es una solicitud de asilo y queda detenido durante lo que le llaman asylum only, queda detenido durante todo el trámite. No sé de dónde es, pero la posibilidad de asilo no es tan alta para casi nadie. Así que ese tipo de casos uno tiene que estudiarlo. Hay razones humanitarias por las cuales muchas veces inmigración lo suelta bajo palabra o con un grillete o con un parol, pero hay que estudiarlo porque generalmente los hechos, como me los cuenta, generalmente no apuntan a que le dieran la libertad. Para hacer su consulta nuevamente
nuevamente al 305-274-9266, 305-274-9266. La siguiente pregunta tenemos por aquí a través de WhatsApp. Dice, buenos días Morelia, el primo mío tiene visa H1, H2B, HCC. Quiere saber qué significa, las tres en el mismo pasaporte, y la tiene por 10 años. H1B es de profesional. Ok, so ¿tiene H1B? Sí. Debe ser chileno. Casi seguro es chileno. Y los chilenos tienen un tipo de visa H1B diferente. Chile y la Filipina tienen una visa H diferente a la mayoría. Y de hecho es un poco más fácil obtener una visa H para alguien de Chile que otros y de Filipinas que otros países. Así que debe ser esa H1B, esa H larga, esa es de Chile. Y es una visa para profesionales. Ok. 305-274-9266, 305-274-9266. La siguiente pregunta dice, soy residente permanente y quiero pedir a mi hijo soltero mayor de edad. ¿Puede él solicitar una visa de turista después de iniciar el trámite? Se le va a hacer un poquito más difícil cuando uno hace la petición. Está diciendo a inmigración, quiero que esa persona venga a vivir acá. Esa petición para un hijo mayor se demora muchísimos años. No sé de qué país es, pero pueden ser varios años, especialmente si es de México. Así que usualmente si uno quiere dar la información, hace la solicitud de visa de turista y después se presenta la petición de una visa de inmigrante para no confundir y no hacer pensar que al oficial que verdaderamente viene a quedarse como turista y se quiere quedar aquí, esperar su visa. En realidad, esperar la visa no es una buena gestión, por lo que esas visas, si usted se queda ilegal, no la puede usar. Así que en estos casos siempre es mejor tener la honestidad de decir yo quiero irme de turista y entonces tiene una visa de turista. Después más adelante puede pedir una visa de inmigrante porque sabe que va a cumplir con la de turista y que la de inmigrante va a venir en varios años, entonces ya inmigración no va a decir, oh, está mintiendo. Así que yo siempre trato de hacer la solicitud yo no hago la solicitud de visa de turista, pero yo recomiendo una visa de turista antes de una I-130 para no confundir y que el oficial piense que se va a quedar. Inmigración y usted con la abogada de inmigración Idalis Pérez a través de la jefa todos los sábados a las 10 de la mañana y también a través de Facebook Live. Abogada, ¿usted tendrá preguntas en Facebook? A eso mismo iba ahora mismo. Tenemos saluditos y tenemos acá algunas preguntas. Una de ellas es, hola abogada, mi hermano y su familia cruzó la frontera y le dieron parol. Qué bueno. Y el I-94. Le pusieron un grillete y le dieron la cita el 23. Ellos califican para la ley de ajuste, asumimos ajuste cubano. El 23 en su cita le quitarán el grillete. Bueno, el hecho de que son cubanos y les dieron un parol, eso es ya plus, felicidades. Porque eso entonces implica que tienen que esperar el año y un día para solicitar la residencia por ajuste cubano. Pero sí califican, asumiendo que no se metan en problemas, que no han sido del Partido Comunista en los últimos 5 años, que no tengan otros problemas, sí van a calificar. Tienen los requisitos básicos, que es el parol y la nacionalidad cubana, pero van a calificar cuando tengan un año y un día. Entonces, en cuanto a que si le quitan el grillete, si cuando vayan a la cita, es probable, he escuchado de varios que cuando van ya le quitan el grillete. Esa cita que le dieron seguramente no va a ser con la corte, sino con ICE. Si viven en la Florida, en el sur de la Florida, es usualmente en Miramar, en la ciudad de Miramar, y esa oficina está cerrada al público. Entonces, normalmente cuando tienen grillete, hay otra oficina que tal vez le llama para poder retirarle, ese es mi teléfono de la oficina, para poderle retirar ese grillete. Pero el día 23 en ICE usualmente ya no lo pueden ver, hay que
a cambiar esa cita. Debe haber una compañía que es la que maneja todo lo que es el grillete, que lo llaman, y entonces con ellos usualmente se coordina el quitarle el grillete. Así que no sé, el 23 no creo que van a verlo para el grillete. El grillete es otra compañía que trabaja con ICE para eso. Dice aquí, para ir la primera cita se debe ir con abogado. La realidad es que no. La oficina de ICE está cerrada. Generalmente lo que hacemos en estos casos es ayudar a los clientes a reportarse vía email, vía electrónica, con un correo electrónico donde indique, aquí me estoy reportando, ustedes están cerrados, deben otra cita. Entonces se mantienen informados con el oficial de inmigración, cambios de dirección, cualquier cosa así. Pero en realidad no es necesario tener un abogado porque usualmente, como le digo, la oficina está cerrada, usted va allí y el oficial le dice, escriba un correo, pida otra cita. Eso es lo que normalmente. El grillete casi seguro se lo van a quitar muy pronto. Y como no es corte, casi seguro no es corte, no es necesario tener un abogado para ese día porque no creo que ese día va a tener que estar allí. Si fuera corte, entonces sí le recomiendo tener un abogado. A ver, ¿qué más? Abogada, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de la visa U? Ya que tengo 4 años esperando. Bueno, en estos momentos no están poniendo en la página de inmigración cuánto tiempo demora, pero en base a lo que hasta unos meses estaba establecido, se demora entre 4 a 5 años a que le aprueban la visa U. Y la razón no es que su caso sea complicado, sino que hay solamente X número de visas al año y no pueden dar más, entonces eso se va acumulando y ya vamos en 4 a 5 años para tener una visa U. No porque su caso sea complicado ni nada, pero lo que sí está sucediendo desde junio del 2021 en adelante es que le están dando un permiso de trabajo a las personas cuando solicitan la visa U. Más o menos demora como un año. Se revisa y si establecen que tienen un caso donde cumplen con todos los requisitos, más no se les puede aprobar porque no hay visa, sí se les puede dar un permiso de trabajo. Y eso comenzó en junio del año pasado. Así que en este caso que ya lleva tanto tiempo, puede que en cualquier momento le llegue su aprobación. Así que esté al tanto de cualquier cambio. Abogada, voy a contestar esta llamada para ver si se puede, si es una pregunta. Ok. ¿Qué tal, mi gente de Facebook? Estamos esperando una llamadita. Aquí están dando las gracias. Gracias, señora Aranda. Y gracias, José Gómez, por el saludito. Mari, por avisarme. Gracias. Y Rocío, saludos. Qué bueno que se conectan, compartan el video y envíen preguntas y así podemos seguir ayudando a todo el que se pueda por Facebook. Les recuerdo para el martes a las 7:30, orientación para los cubanos de lo que ya yo tengo, más ustedes me van a poder presentar sus preguntas, así que voy a aprender también de lo que le ha sucedido a ustedes también. Para la persona que nos esté escuchando, no se escucha si nos está contestando, se oye puro silencio, si nos puede regresar la llamada. Si nos escucha, ¿aló? Hola, bueno, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Buenos días, al aire. Soy Santos Tumax. Sí, dígame, le quería hacer una pregunta a la abogada. Sí, una pregunta solamente quería preguntarle porque lo que pasa es que ayer miré la noticia, esta congresista que se llama, ¿cómo se llama? María Elena Salazar. Estaba hablando y estaba diciendo que toda persona que no tenga documentos, está diciendo, pero que haya trabajado acá y que ha hecho los impuestos, que tenga bien 2 años, pero sin un delito federal ni nada, que estaba impulsando una ley que para la residencia permanente, estaba diciendo eso es real o es mentira. ¿Usted ha escuchado ese comentario de ella? Sí, eso es lo que al principio del programa que les había dicho sobre una nueva propuesta migratoria. Sí, y es una propuesta. Yo no quiero todavía, pero es bueno,
es bueno que nos llame, le agradezco que nos llame y qué bueno tenerlo en vivo, porque así como que le da ambiente al programa. Es bueno que nos llamen en vivo. Y sí existe esa propuesta, ella está empujando por algo así, más todavía es solamente una propuesta. Sí es bueno que, yo siempre le digo, porque como usted dice, ella está hablando de varios años, de personas que llevan años, de que tengan que pagar una cuota, como una cantidad anual durante varios años. La propuesta incluye pagos, pero qué bueno se está presentando. Todavía es eso nada más, pero lo que hay que hacer cuando uno escucha que hay propuestas, y siempre es tener su ITIN, hacer sus impuestos, tener su vida en orden, tener documentación como el acta de nacimiento, los actas de nacimiento de los niños, evidencia de su buena conducta, evidencia de que hizo sus impuestos, todo eso para que si algo ocurre y pasa una ley, usualmente eso es lo que le van a pedir. Así que qué bueno, síganos. La pregunta que yo le hago, porque yo tengo hermanos que tienen ya casi 25 años acá viviendo y no tienen estatus legal, por eso yo le hago la pregunta. ¿Usted cree que ellos califican? Una pregunta solamente. Bueno, todavía de decir que califican es muy pronto, pero si tienen esos requisitos, si se han portado bien, pues si pasa deben calificar. Pero de lo dicho a lo hecho hay un gran trecho, así que yo quiero que estén al tanto y yo les voy a mantener al tanto de cómo va esa propuesta, pero para que todos tengan... Solamente digo que a usted que Dios lo bendiga por lo que está haciendo por todos los demás, porque eso es una gran ayuda para todas las personas que entienden esto, es una gran ayuda que usted lo está haciendo y que Dios lo bendiga de gran manera a usted y también a su familia. Gracias, igual a usted y su familia, muchas gracias por escucharnos, por llamarnos y por supuesto que lo voy a tener informado para usted y los otros y su familia también sobre esa propuesta de ley. Muchísimas gracias, que tenga lindo fin de semana. Igualmente, que Dios me lo bendiga. Ahí tuvimos una llamada en vivo. De esa manera usted también puede hacer su pregunta a la abogada de inmigración Idalis Pérez. Recuerde que el número en cabina es al 786-484-5177. 786-484-5177. Entonces, también tenemos por aquí preguntas. ¿Sí, abogada? Tengo una pregunta nueva más en Facebook que dice: buenos días, abogada, yo tengo TPS y tengo una aplicación para visa U. De ser aprobada, ¿cuál permiso me recomienda usar? Bueno, es interesante esa pregunta porque recuerda que el TPS no da automáticamente una residencia. Usted puede obtener la residencia por TPS si tiene un parol o entró legal originalmente, y si salió con ese parol, permiso de viaje por TPS, regresó antes del 20 de agosto del año 20, tiene un hijo americano que la puede pedir, eso todo se puede hacer y eso se logra la residencia. Sin embargo, si no tiene un familiar americano que lo reclame y no tiene una entrada legal o con un parol, no puede hacer de TPS una residencia, pero sin embargo la visa U sí le da la residencia. Así que en esta pregunta donde me dice cuál permiso me recomienda usar, el TPS no lo pierda, lo sigue renovando cada vez que sea necesario. Algunos automáticamente lo están renovando porque como está la cuestión de que lo quieren quitar, pues las renovaciones son automáticas. Pero usted mantenga los dos. Siempre se mantiene el TPS porque no se sabe a dónde va eso y si en un futuro lo va a necesitar. Si la visa U está pendiente, dice tengo una aplicación de visa U. Una aplicación pendiente no implica una aprobación. Entonces uno nunca da, como es mejor un pájaro en la mano que 100 volando. Así que usted mantiene los dos. Mantenga su visa U pendiente hasta que se lo otorguen y después que tiene la visa U, recuerde que tiene que esperar 3 años para obtener la residencia permanente. Más el TPS, si no tiene familiares que la puedan reclamar, no la lleva a una residencia. Mantenga los dos y así está protegida. O protegido, porque no me di cuenta, pero es Agustín. ¿Ok? Protegido. Inmigración y usted con la abogada de inmigración Idalis Pérez a través de la jefa.
Recuerden mi línea en cabina 786-484-5177. 786-484-5177. Haga su llamada telefónica a la abogada de inmigración Idalis Pérez a este número en cabina para que así de esa manera usted directamente le pueda hacer su pregunta a la abogada de inmigración Idalis Pérez. También lo puede hacer a través de Facebook y también, a través de mensaje de texto y de WhatsApp y por supuesto a través del Facebook Live. Abogada, usted escuchó perfectamente la llamada, ¿verdad? Sí, perfecto, me encantó. Así que los que no quieran enviar un text pueden llamar y es al mismo número, ¿verdad? Sí, correcto, 786-484-5177. Así que vamos a volver a la pregunta que nos estaban haciendo sobre la visa H1B, H2B y HCC. Dice la persona que es mexicano y vino por emergencia. Tiene la H2B y la HCC. ¿Qué significa? Dice que se la dieron en la Embajada de Estados Unidos con sede en Ciudad de México. Es la visa para trabajar. Es la visa de trabajo específico para una compañía que tuvo que haber hecho un trámite para él. No es una visa que uno solicita porque la va y la pide. Es una compañía y vino a hacer un trabajo preciso con esa compañía. No es un trabajo que usted dice voy a pedir una visa para vivir y trabajar en los Estados Unidos y así nomás, sino una compañía lo tuvo que haber pedido. O sea que él tiene que estar trabajando, si está aquí, tiene que estar trabajando para una compañía precisa que fue la que hizo el trámite para esa solicitud. 305-274-9266, 305-274-9266. Haga su consulta con la abogada de inmigración Idalis Pérez. La siguiente pregunta dice, soy residente permanente y quiero pedir a mi hijo soltero mayor de edad. ¿Puede él solicitar una visa de... creo que esa ya se la Esa hizo, me ¿verdad? la hiciste, sí. Ok, perdón. Entonces la siguiente que tenemos por aquí dice, ¿qué tiempo se demora una petición I-130 a una esposa e hijastros menores? Mi esposo está en Estados Unidos con mis hijos y yo en México. Bueno, en realidad una reclamación de un residente o de un ciudadano se demora, en estos momentos más bien lo que demora es el proceso inicial, que es la I-130, promedio más o menos casi un año están demorando en ese proceso de la I-130. Después hay que esperar que el caso pase a consulado y las entrevistas en los consulados están bastante atrasadas. Así que yo le diría que promedio de 2 años para tenerlo todo y tener una entrevista, porque sí está demorado. Entonces, aunque uno diga que la I-130 está aprobada, en realidad, ¿cuánto tiempo está demorando el consulado en citar a esa persona? Me atrevo a que casi seguro no va a ser menos de 2 años promedio. Ahora, le aclaro algo. No sé si dijo si era residente o ciudadano el esposo. ¿Dijo algo? Dice que... no dijo. Ok, dijo, pero mi esposo yo... está en Estados Unidos. No dice si es residente o ciudadano. Ok, yo quiero aclarar algo, porque es un tema que muchas personas rompen el caso, destruyen el caso cuando hacen esto. Si usted le está reclamada por un residente permanente, o sea, su esposo es residente, esa petición de su esposo la incluye a usted y a sus pollitos. Los niños menores de 21 años solteros quedan amparados, quedan bajo la sombrilla de la categoría F2A, que es esposa o esposo de residente. Sin embargo, algunas veces el residente se acelera y dice, bueno, yo me quiero hacer ciudadano porque se supone que me van a atender más rápido cuando tenga la ciudadanía. ¿Qué sucede? Un residente reclama a la esposa y los pollitos, la gallina y los pollitos bajo la misma reclamación, pero un ciudadano tiene que hacer una reclamación por persona. Es decir, que si esa petición que incluye sus niños se cambia de estatus, se cambia la persona a ciudadano,
entonces los niños necesitan su propia petición. Y tenemos que hacer una I-130 para cada uno. Así que es importante cuando se es reclamado por residente que sepan que si cambian de estatus hay que hacer una petición para cada niño por separado. No quedan incluidos. Y es triste que muchas personas esperan, están felices que son ciudadanos y están felices de que se hizo la reclamación para la familia y cuando llega la hora de la entrevista, es ciudadano, requiere de una I-130 todo el mundo y la I-130 demora. Entonces, recuerden eso, o se queda como residente y no hacen nada y se mantiene la petición con una sola reclamación, o se hacen ciudadanos y cuando se hagan ciudadanos, inmediatamente hacen una petición por hijo. ¿Ok? Así que eso es un tema un poquito más que confunde un poco, pero al menos ya tienen una idea de cómo funciona. No se haga ciudadano sin antes hacer una consulta con un abogado a ver cuánto le va a costar. Hay personas que se hacen ciudadanos y después dicen, pero ahora tengo que pagar todo esto. Yes, tienen que pagar todo eso porque se cambió de estatus. ¿El tiempo va a cambiar? No, el tiempo no va a cambiar. La visa de una esposa y los hijos menores de un ciudadano están iguales que la visa de una esposa o hijos menores de residente. Lo que sí le va a salir más caro si es ciudadano. Así que ese tema de si me caso, no me caso, si me hago ciudadano o no me hago ciudadano, tienen que hablarlo con un abogado para que entiendan la magnitud o las consecuencias de ese cambio, que algunas veces es favorable, pero otras no y le va a costar. 305-274-9266, haga consulta con la abogada de inmigración Idalis Pérez. 305-274-9266. Dice por aquí, tengo DACA, ya hice el Advance Parole, quiero ajuste de estatus, tengo una deportación. ¿La I-212 perdona eso? Wow, es un caso interesante. La I-212 es un permiso de regreso cuando uno tiene una deportación. El Advance Parole es un permiso, es un TP, es como el permiso de TPS que le permite viajar y entrar. Entonces, en estos casos se puede argumentar, hasta se puede abrir el caso en corte, porque la mayoría de la corte no va a decirle a un estudiante DACA que no. Así que hay que estudiar un poquito el tema, pero la I-212 muy probable sí se puede utilizar, al igual que se puede intentar abrir y cerrar el caso de corte. De esa manera no tendría que hacer una I-212. ¿Ok? Así que está en buen camino si tiene el Advance Parole por el DACA. Y obviamente esto no es solo tener el DACA y tener el Advance Parole y la I-212, sino tener la solicitud del familiar que pueda hacerle la reclamación, como por ejemplo un esposo ciudadano americano. ¿Ok? So necesita saber, o esposa, que tiene que tener la reclamación también, aparte de todo esto. La siguiente pregunta dice, abogada, una pregunta, ¿un hijo ciudadano puede pedir a sus padres, aunque no estén casados, que estén separados? Claro, porque son sus padres y de hecho, como les decía, la reclamación de ciudadano es individual, la mayoría de las categorías. Entonces uno no puede reclamar a los padres juntos, uno tiene que reclamar mamá y papá, no puede hacerlo juntos. Igual que tampoco puede reclamar a mamá y pensar que ahí vienen los hermanitos, no. Cada hermano requiere de su propia petición, cada padre requiere de su propia petición. 786-484-5177, número en cabina, 786-484-5177. La siguiente pregunta dice, abogada, si mis sobrinas están en México solas y las dos son menores de edad, sus papás fallecieron de COVID, yo soy residente, ¿las puedo pedir? Las sobrinas no pueden entrar en una reclamación directa. Las sobrinas solamente entran cuando uno reclama al hermano y son menores de edad. Cuando les van a dar la visa al hermano es que entran las sobrinas, pero no hay una visa para sobrinas. Entonces, en una situación así, cuando hay una situación de emergencia donde las personas necesitan alguna
algún tratamiento aquí en los Estados Unidos o hay una situación humanitaria, hay una visa humanitaria. Entonces, no sé si en este caso encaja verdaderamente, porque creo que ahí parece ser que ella quiere protegerlas porque el papá no está disponible para hacerlo. Entonces, en ese caso no creo ni que la visa humanitaria vaya a solucionar esta situación, pero definitivamente no hay una petición para sobrinas. Dice por aquí la siguiente pregunta. Abogado, una pregunta. Yo fui deportado una vez y actualmente estoy casado con una ciudadana. ¿Usted cree que todavía pueda arreglar o ya no se puede? Bueno, depende de dónde esté esa persona, porque si esa persona fue deportada y se quedó en su país y está casado con una ciudadana, si pasaron ya los 10 años, hay que hacer reclamación y no necesita un perdón mientras que se haya quedado fuera. Si está todavía a menos de 10 años, pero se fue y no regresó ilegal, se fue hace menos de 10 años y sigue en su país, entonces se hace la petición y también se pide un perdón que adelanta, agiliza el trámite y no hay que esperar los 10 años. Pero si está aquí, después de ser deportado, volvió a ingresar de manera ilegal, no califica para el perdón. No hay forma por parte de la esposa que pueda obtener la residencia. 305-274-9266, consulta la puede hacer con la abogada de inmigración Idalis Pérez. 305-274-9266. Dice por aquí la siguiente pregunta. Abogada, si uno ya ha estado enfrente con un juez de inmigración, ¿uno califica para un perdón dentro de los Estados Unidos por matrimonio? Depende de por qué el perdón. Yo voy a asumir esta pregunta. Yo voy a asumir que la persona es alguien que estuvo ante la corte porque ingresó de manera ilegal y lo agarraron y estuvo ante un juez. De pronto tiene o una orden administrativamente cerrando el caso o una orden de deportación y ahora tiene una relación con alguien que es residente o ciudadano, relación, o sea, de matrimonio, o tiene padres que son residentes y lo pidieron, algo así. Entonces, cuando uno tiene una orden de deportación y vive aquí todavía, o sea, esa orden no se cumplió, se la dieron por escrito pero no se cumplió, entonces uno puede solicitar un perdón por su ilegalidad inicial y un permiso de regreso porque tiene una deportación y la va a cumplir cuando vaya a tener que ir a buscar la residencia a su país. Entonces tiene que tener un permiso de regreso. Así que teniendo una orden de deportación, sí se puede hacer la solicitud del perdón provisional con una solicitud de un permiso de regreso para después ir al consulado cuando le toque, cuando le citen, para obtener la residencia permanente en su país en base a alguna reclamación familiar, o también le recuerdo que se puede hacer en base a una certificación laboral donde haya un padre o esposa o esposo residente o ciudadano. Se puede hacer hasta con una certificación laboral. Pero es importante aclarar un punto. Cuando la persona tiene una orden de deportación por no ir a juicio, es decir, en su ausencia, ahí la cosa se pone un poquito más complicada en cuanto a pedir una I-212, que es el permiso de regreso. ¿Por qué? Porque la persona tiene que establecer que hubo una justificación para algo razonable por lo que no fue a la audiencia. El simple hecho de no ir a la audiencia, tener una orden de deportación en su ausencia, puede que aunque le den la I-212 en el consulado sea un problema. Así que hay que estudiar esos casos profundamente. Son casos complicados que no lo debe hacer la persona solo, porque hay temas así como que, oh sí, puedes hacer la I-212, pero oh no, ¿por qué fue la deportación? Y necesitas otro perdón más que el de entrada. Hay algo más que haya que perdonar, porque recuerda que el perdón provisional solamente perdona la entrada ilegal, una sola. Si hay fraude, hay algún delito que requiera de un perdón, ya no se puede hacer el perdón provisional. Así que estos temas donde hay deportación, reclamaciones, la necesidad de un perdón, de un permiso de regreso,
Hay temas donde trajeron niños chiquitos, cruzaron la frontera, puede haber cargos de alien smuggling, de tráfico de personas, o sea, de traer personas ilegal. Son temas que usted no debe de trabajarlo solo. Usted necesita un abogado para que lo interrogue bien y uno sepa exactamente qué enfrentar en el consulado, si vale la pena o no hacer el caso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue a juicio? Si es que no fue. Tenemos que saber todo eso para ver si el ir al consulado verdaderamente va a resolver el caso o lo va a empeorar, entonces ya no va. Así que haga consultas, no haga las cosas por cuenta propia, porque parecen sencillas cuando las lees las instrucciones de la planilla, parecen muy sencillas, pero detrás de toda esa sencillez que existe cuando lo buscas en Google y en la página de inmigración, como dice la planilla 1, 2, 3, 4, eso no es tan sencillo, porque ahí no están las excepciones, ahí no están las cosas graves, ¿ok? So busca ayuda. 305-274-9266, 305-274-9266, abogada de inmigración Idalis Pérez. La siguiente pregunta, abogada, dice, ¿cuánto tiempo están tardando las oficinas de inmigración para que el perdón I-601A sea aprobado? Lo mandé en agosto del 2021. Oh, eso está demorando en promedio de 2 años. Así que todavía falta. Siguiente pregunta dice, hace 11 años que pasé violencia doméstica. Tengo reporte de policía y de corte. Fui con mi aún esposo aunque estamos separados. Perdón, fue con mi aún esposo aunque estamos separados. ¿Se podría hacer algo, abogada? O sea que todavía están casados, separados, tal vez no divorciados. Hay un poco de preguntas, Sí. me llegan un poco de preguntas, sin embargo, donde hay abuso documentado, porque en algún momento tuvo que llamar la policía y cooperó con la policía, pues no importa en realidad ni si estaban casados, ni si siguen casados, ni si están separados, porque debe haber un reporte, un incident report, un reporte donde si llamó la policía y cooperó, en vez del VAWA, que es por matrimonio, quizás pueda ser la visa U. Así que hay que estudiarlo porque tiene al parecer opciones. Tiene la opción tal vez del VAWA o tiene la opción de la visa U. Tiene requisitos diferentes, pero es víctima de abuso, entonces uno tiene que ver en qué casilla califica o se le va a hacer más fácil. ¿Dónde está la evidencia mejor? Hay que ver. Entonces les recomiendo que haga una consulta. Les recuerdo que si usted fue víctima de abuso por su pareja o por otra persona, si en algún momento tuvo un incidente de abuso donde reportó a las autoridades ese abuso, cooperó con las autoridades, la visa U no tiene límite de tiempo. Puede haber pasado 20 años y lo hemos hecho en casos de 20 años. Así que no tiene límite de tiempo. Lo que hay es que buscar la documentación y si la policía firma o la fiscalía firma que se cooperó en el caso, entonces se puede obtener la visa U porque no tiene límite. La visa U no dice si usted fue víctima de un crimen antes de tal año. No, víctima de un crimen en territorio americano. That's it. Y cooperó. Entonces, no tenga miedo de reportar las cosas, no tenga miedo de hacer consultas para ver si eso que desafortunadamente le ocurrió quizás sea la forma en que usted va a poder obtener documentos. Y no solamente la persona, sino sus hijos que quizás no tengan documento. Recuerden, la visa U y el VAWA protege a los hijos menores de 21 años que estén solteros, donde quiera que vivan, en los Estados Unidos o fuera. Así que es importante hacer estas consultas y al menos informarse sobre el tema para ver a quién protege. También tenemos un caso donde hemos estado luchando y parece ser que nos van a escuchar, donde la víctima fue un niño. Los padres obviamente son los que llevan a los niños a los lugares. ¿Cómo van a llegar a testificar a un juicio? ¿Cómo van a llegar a la policía si no fue mamá o papá que los llevó? Entonces estamos luchando por una certificación para los padres porque el niño es americano.
estamos luchando por una certificación como víctimas indirectas que cooperaron. ¿Y cómo cooperaron? Cooperaron porque su hijo fue la víctima y un padre sufre lo que le pase a un hijo y además fueron los que lo llevaron de la manito y llevaron para que diera su testimonio. Así que estamos luchando ese caso y como ese hay varios donde el niño que sufre el daño es americano y los padres no saben que ellos son los que cooperaron también. Ellos fueron indirectamente víctimas de ese crimen que cooperó llevando al niño a la policía o a la corte. Así que estamos luchando ese caso. Nos dieron un poquito de trabajo, pero están ahora reconociendo alguna parte. Así que se puede en muchos casos lograr la víctima indirecta. No es los padres no fueron víctimas, fueron víctimas indirectas. Y si hay alguna persona allá afuera que no tiene documentos, pero desafortunadamente les ha tocado vivir algo difícil donde sus hijos fueron las víctimas, hay que ver si también se puede obtener la certificación como víctimas indirectas. Y de esa forma lograr la residencia para esos padres que tuvieron la fuerza, de llevar a ese niño a donde tuvieron que llevarlo para cooperar con la investigación del crimen. Así que tengan eso en cuenta porque muchos quizás califiquen para la residencia de esa forma y no lo sabían. 305-274-9266, 305-274-9266. Abogada de Inmigración Idalis Pérez contestando sus preguntas a través de la jefa. Recuerde todos los sábados a las 10 de la mañana aquí a través de la jefa. Puede descargar la aplicación de nosotros oficial, es totalmente gratis. Se llama Aquí Manda la Jefa. También puede descargar la aplicación de TuneIn Radio y ahí nos encuentra como la jefa 93.3. Visitar nuestra página web donde también nos puede sintonizar. Es www.sandovalajefa.com.mx. Síganos en Facebook como La Jefa Manda y también siga la página de la abogada de inmigración Idalis Pérez en Facebook. Dele like, compártala para que mucha gente se entere de esta valiosa información. Así que tengo por aquí la siguiente pregunta. ¿O usted tiene Facebook, abogada? No, ahora mismo no. No, sí me llegó una hora. A ver, tengo una amiga que tiene orden de deportación, ella y sus 2 niños, pero ella tiene un niño nacido aquí. ¿Puede ella apelar su caso? Bueno, eso hay que revisar el caso de corte, porque cuando uno tiene una orden de deportación que ya hace más de 90 días que la tiene, técnicamente se acabó el periodo de apelación. Así que el hecho de que tenga un hijo americano, técnicamente ya se acabó el periodo de apelación, pero siempre hay una lucecita. ¿Qué sucede? Si esa persona tenía los requisitos para la ley de ajuste, de la ley de los 10 años, cancelación de expulsión, cuando tuvo corte no tenía hijos americanos, más sí tenía los 10 años, tenía buena conducta, tenía todo eso. Hemos visto casos donde hemos podido abrir el caso de alguien que no se le vio la situación de su hijo americano. Tuvimos un caso que ya se había cerrado, pero después de que la mamá tuvo el niño y el niño había nacido cuando estaba en corte, la mamá testificando para que al padre le dieran la ley de los 10 años, no se la dieron porque el niño estaba bien. Sin embargo, más adelante el niño comenzó a tener problemas médicos, los cuales se complicaron y pudimos lograr que la Corte de Apelaciones reconociera que él tenía todos los requisitos en el momento que testificó, mas no se sabía de la condición del niño. La mamá no sabía, el papá no sabía, la Corte no sabía, pero eso surgió después. Entonces la Corte Superior sí aceptó revisar la condición del niño porque al señor nunca lo llegaron a deportar físicamente. Al tener una condición que se puede añadir al caso anterior, entonces ya cuando volvimos a corte, pues evidentemente el niño tenía una condición seria y sí se le pudo lograr la ley de los 10 años, años después que tenía una deportación por no haber establecido los requisitos para esa misma ley. Las cosas cambiaron. No es que esto pase, yo no quiero decir que esto es algo que pasa con todo el mundo,
pero hay que presentar documentos, hay que tener un abogado que esté peleando, abogando por sus derechos y viendo cómo se le presenta a inmigración un caso para que nos escuchen. Así que esa situación sí puede ocurrir. Más en este caso yo no sé si la persona desde el primer momento no tenía los 10 años en el país. Entonces el hecho de que tenga un hijo americano ahora no cambia las cosas porque no cambian los datos, los requisitos tenía que tenerlos. Entonces no sé bien qué requisitos tendría esa persona y por qué le dieron la orden de deportación. Hay que estudiar, pero siempre lo que hacemos aquí cuando hay un caso de corte, una defensa a la deportación, es que tenemos que revisar todos los récords, tenemos que escuchar la audiencia. Cuando ha habido audiencia, yo la escucho para ver qué fallos hay y de esa forma ver cómo la estrategia que se va a utilizar en un caso depende del caso, depende de cada familia. Por eso no me gusta decir esto se puede hacer para todo el mundo, porque no hay un caso igual que otro. Eso no existe. Aquí también, perdón, aquí veo que pusieron otra pregunta. Buenos días, llevo más de un año esperando el permiso de trabajo y no me ha llegado nada. La pregunta, ¿en todos los permisos de trabajo están demorando o es el mío? Bueno, los permisos de trabajo sí están demorando muchísimo más que lo usual. Algunas categorías, la C11 no es tan lenta como la C18, que es la de las personas que ya tienen deportación y se están supervisando con ICE. O sea que todos están cambiando. Sin embargo, 6 meses, 7 meses es más o menos lo que está demorando. Si ya en el caso de él lleva un año, pues hay que llamar, hay que preguntar a ver qué está pasando. Pero generalmente estamos viendo promedio de 7 meses en los permisos de trabajo. Así que no quiero decir que sea el de esa persona. Hay que ver qué categoría es. Si le han pedido evidencia y la ha enviado, técnicamente cuando piden evidencia el caso como que se sale de ruta y ya el tiempo no es el mismo. Si le pidieron evidencia, ya eso corta cualquier idea de que, bueno, en ese caso eran 6 meses, bueno, ahora ya no se sabe. Porque al pedirle evidencia rompe la ruta. Entonces, no sé bien si va a ser una cuestión del código, la categoría del permiso de trabajo que tiene, o si le han pedido documentos y por eso ya se salió de lo que son los 7 meses regular. Así que, tendría que saber un poquito más del caso. ¿Alguna otra pregunta, abogada? No, solamente saluditos. No tengo acá más preguntas, no. Ok, entonces vamos a continuar con las que tengo. Ya estamos llegando al final de las preguntas que nos han enviado a través del teléfono de cabina. 786-484-5177. 786-484-5177. Recuerde que durante el programa usted puede hacer mandar un mensaje de texto con su pregunta a través de mensaje de texto de WhatsApp o también llamada telefónica. Unimos la llamada de usted con la llamada de la abogada para que sí, de esa manera usted pueda hacerle su pregunta a la abogada de inmigración Idalis Pérez directamente. Así que nuevamente el teléfono en cabina 786-484-5177. 786-484-5177. Dice, hola, yo quiero saber cómo puedo hacer. Yo tuve mi permiso por la ley NACARA, pero me fui a mi país en el 92 y regresé en el 2002. Perdí todos mis documentos. ¿Qué puedo hacer? Ok. Hay dos NACARA. NACARA para salvadoreños y guatemaltecos y la NACARA de cubanos y nicaragüenses. Por el tiempo en que me está hablando, estoy asumiendo que es de Nicaragua. Ok. Entró en el 92 y se regresó. ¿Correcto? Sí. Y volvió a entrar en el 2002. Entonces, ¿qué sucede? Que el permiso bajo la NACARA no debe haberlo recibido porque la NACARA de nicaragüense comenzó,
no tiene mucho, las fechas no me dan bien. Llegó muy tarde para Nacara de salvadoreños y guatemaltecos y aplicó muy tarde para la de nicaragüense. Entonces, como que el caso de Nacara como tal, no hay forma, no veo por ninguna de las tres Nacara, no veo cómo va a poderlo, el hecho que haya solicitado el permiso de trabajo y que de pronto le llegó algo, pero no le veo la manera de que va a poder hacer nada con esa documentación porque todo requiere de vivir aquí continuamente. Entonces, si se regresó en el 92 a su país, entonces ya no va a tener la continuidad que se requiere, especialmente para Nicaragua se requiere una continuidad que no puede haber un espacio de más de 90 días en ninguna de esas, o sea, hay que documentar todos los meses. Entonces, técnicamente, eso es un historial que tiene con inmigración. Lo bueno de esto es que usualmente inmigración castiga las entradas y salidas de los Estados Unidos. Cuando es más de una, se castiga. Sin embargo, ese castigo comenzó en las que fueron después del 1 de abril del 97, que fue cuando la ley cambió. El hecho de que entró y se regresó en el 92 y ya no volvió a entrar hasta el 2002, perdona la primera entrada que tuvo en los 90, en los 80. Así que su última entrada en el 2002, pues hay que ver qué otros beneficios tiene. Quizás tiene un hijo americano, padres residentes o alguna otra situación, pero lo que es la NACARA tiene un número de alien, hay que pedir el expediente, pero verdaderamente no creo que va a poder salvarse con la NACARA. Lo que sí, no le veo penalidades por haber entrado más de una vez, porque lo hizo después de abril del 97. Así que hay varias cosas que revisar en ese caso, pero al menos una entrada después del 97, una sola entrada ilegal, hace que uno algunas veces pueda solucionar la situación. 305-274-9266, 305-274-9266. La siguiente pregunta dice, yo tengo una carta de deportación, pero sin hora ni fecha de salida, ni de corte, y no sé qué hacer. Eso está raro, porque cuando uno le manda una deportación, o sea, el juez firma la deportación porque o le negó un beneficio a la persona o la persona tenía una cita y no fue. Entonces, eso no llega, la orden de un juez no llega con una fecha de salida, sino la orden de un juez generalmente uno tiene la opción de apelarla si fue porque le negaron el beneficio o hacer una moción de reapertura si fue porque no recibió la cita y por eso no fue a la audiencia. Entonces hay que ver cuál fue la situación, pero la orden de un juez no dice hora y fecha de salida. Generalmente la orden del juez simplemente dice que le negaron tal cosa o no vino y por eso aquí está firmado orden de deportación ICE, que es la policía de inmigración, el que se encarga de citarlo para ser deportado, pero no la orden del juez. Así que hay que revisar por qué fue la orden que hay y si hay arreglo. Algunas veces uno puede abrir ese caso en corte y volver a luchar el proceso de inmigración en la corte de inmigración. No porque uno tiene una orden de deportación es que se acabó todo. Hay personas con orden de deportación en tiempos donde no les afecta, se puede hacer la reapertura, tienen hijos americanos, hay otro proceso que se puede lograr y la persona no hace nada porque dice, bueno, ya me dieron deportación. No, hay que lucharlo. Así que hora de hacer consulta. Haga su consulta llamando al 305-274-9266, 305-274-9266. Abogada de Inmigración Idalis Pérez. Abogada, tenemos la última pregunta que dice, disculpa una pregunta, yo tengo una salida voluntaria desde el año 2000 y no me fui, ¿qué pasa? Bueno, la salida voluntaria que uno no cumpla automáticamente se convierte en una orden de deportación y también le prohíben cualquier beneficio durante los 10 años después que le dan la salida voluntaria. Pero esos 10 años ya pasaron. Eso es una orden de deportación que en algunas ocasiones
se puede hacer la reapertura del caso y solicitar la residencia, por ejemplo, en situaciones donde la persona entró con una visa, solicitó un asilo, le negaron el asilo y le dieron salida voluntaria. Esa persona le dieron esa salida voluntaria hace más de 10 años y no se fue, pero esa persona de pronto tiene esposo, ciudadano o hijos mayores de 21 años, ciudadanos. En esta situación ya se puede hacer una reapertura del proceso de corte. Se puede intentar, déjame decir, intentar que la fiscalía o el juez abra el caso para permitirle a esta persona hacer la residencia permanente por esa reclamación de un esposo americano o un hijo americano mayor de 21 años. Así que la penalidad de 10 años que no puede tocarse el caso ya pasó. Así que si entró con una visa y se quedó, tiene la salida voluntaria, no la cumplió, pasaron los 10 años, está casado, no se ha portado mal en este país, tiene hijos americanos, hay una posibilidad de reapertura que le permita hacer la residencia. Así que nos llama para una consulta y de esa forma le vamos a poder ayudar. Puede llamar al 305-274-9266. 305-274-9266. Abogada, esas fueron todas las preguntas del día de hoy. No sé si de pronto le llegó alguna otra a través de Facebook. A ver, seguramente que alguna. A ver. Tú sabes que estoy usando una tableta que no tengo, es que yo soy muy mala con la tecnología. Normalmente tengo un keyboard que es wireless y puedo escribir y mover el mouse y todo muy fácil y muy bonito, pero hoy estoy aquí buscando mensajes con el dedo, entonces se me hace más difícil. Mis hijos van a decir, ay mami, ¿por qué haces eso? Pero a ver. No tengo más. Y si tengo alguna, les prometo que lo reviso después del programa y les doy una respuesta directamente. Pero no veo aquí, no veo. Creo que ya hemos contestado todas. Ok, entonces muchísimas gracias, abogada, por toda la información que nos trajo el día de hoy y también por haber contestado las preguntas de nuestros radioescuchas. Le esperamos el próximo fin de semana. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? Bueno, sí, les quiero recordar que pueden enviar las preguntas al 786-484-5177 durante la semana, que también durante el programa en vivo, como vieron hoy, pueden llamar y hacemos la conexión, o yo no, ella hace la conexión y entonces podemos escuchar la pregunta en vivo. Todo este programa es en vivo, nada preparado. Yo no sé las preguntas que ustedes envían hasta el día que me las lee ella desde la cabina de la jefa. Así que todo esto es en vivo, no hay preparación ninguna. Entonces nos pueden llamar y contestamos la pregunta como si nos las escriben también. Y también quiero recordarle, inscríbase, no se dice inscríbase, se dice suscríbase al YouTube, porque así van a poder tener acceso a los videos anteriores que contestamos muchas preguntas que quizás aplique a uno de los casos de alguna persona que nos escucha ahora. Y también el martes a las 7:30 por el canal de YouTube vamos a tener la orientación para cubanos. Así que inscríbase allí, suscríbase, escuche, comparta para ver cómo los ayudamos. Hasta yo aprendo cuando me hacen preguntas. Así que espero poder ayudarlos de esa forma. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación al programa. Estamos en contacto durante toda la semana y que la pasen bien. Igualmente, muchas gracias, abogada. También estaba revisando su canal de YouTube y veo que ahí también en los comentarios ahí también les llegan preguntas. Así que recuerden suscribirse al canal de YouTube de la abogada de inmigración Idalis Pérez. Se encuentra como Idalis Pérez, abogada de inmigración, ¿correcto? Sí. Ok. Suscríbase al canal de la abogada a través de YouTube y también sigan la página de Facebook. Muchísimas gracias, abogada. Lo esperamos el próximo fin de semana. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, igual para todos. Chao.
Bye.